presidente de la República, Yamandu Orsi, viajará a Italia en el mes de octubre para participar del 80 aniversario de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que se celebra el 16 de octubre con el tema Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejor. Coincide con el Día Mundial de la Alimentación. Previamente visitará Bruselas, en Bélgica. Orsi será el único mandatario de América Latina que hablará en el organismo internacional acerca de la problemática de la seguridad alimentaria. En paralelo a la mencionada intervención, mantendrá un encuentro oficial con su par italiano, Sergio Mattarella, y será recibido por el Papa León XIV. Buen mediodía, es un gusto recibirles en esta edición de MBD Noticias con 22 grados de temperatura. En estos momentos en Capital el cielo se presenta algo nuboso y nuboso con periodos de claro, con vientos que soplan del sureste con una intensidad de 30 kilómetros en la hora. Estamos viviendo la temperatura máxima prevista para hoy de 22 grados. Con datos del Centro de Gestión de Movilidad les decimos que hay algunos cortes programados. Pedro Campbell entre Isabelino Bosch y Some. El corte se mantendrá hasta las 7 de la tarde por trabajos de carga y descarga en la zona. Belsen entre Colombes y Ámsterdam. El corte será desde las 13 horas hasta las 20 por trabajos de hormigonado. Y Millán entre Ernesto Herrera y Camino Castro en la senda del centro. El corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de OCE. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que el senador Eduardo Brenta del Frente Amplio dijo que las modificaciones planteadas a la ley de lavado de activos posicionan bien a Uruguay en el mundo con relación a la trazabilidad del dinero que proviene del crimen organizado. Brenta dijo que la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional, que cuestionó la afectación de las libertades individuales en esta ley, tiene una visión absolutamente errónea de las implicancias de los cambios que se proponen. Yo creo que este proyecto de ley efectivamente mueve la aguja, pone a Uruguay en una situación adecuada a nivel internacional, con lo que es los lineamientos del GAFI, que es el organismo internacional que controla las normas en materia de lavado de activos, y posiciona bien al Uruguay en el mundo en relación a la trazabilidad del dinero proveniente del narcotráfico. Si estamos dispuestos a dar esa pelea, bueno, no hay que contraponer esto con la libertad de los ciudadanos. Eso es otro aspecto. Y además el proyecto introduce más contralores en otros sectores que hoy no son sujetos obligados, y en ese sentido también creemos que aporta sustantivamente para que tengamos un férreo control del movimiento del dinero que proviene del narcotráfico. Veremos cuáles son las modificaciones que el Partido Nacional plantea, si es flexibilizar contralores. Bueno, nuestra línea es la contraria, digamos, es fortalecer los contralores en materia de narcotráfico y si son aspectos que tienen que ver con proteger a los ciudadanos, etcétera, bueno, no hay ningún problema en ese aspecto, vamos a considerar modificaciones. Consultado por los dichos de su colega blanca Graciela Bianchi, que definió como cortina de humo la necesidad planteada por el oficialismo de darle rápido trámite a la norma, Brenta dijo que la realidad dice todo lo contrario. Es una visión absolutamente errónea que está de alguna manera refutada por lo que los organismos internacionales que trabajan seriamente en este tema opinan. Entonces, me parece que darle a esto, minimizar el impacto que esto puede tener, de alguna manera es no considerar las herramientas que en el mundo se utilizan para el contralor del dinero proveniente del narcotráfico. Y el Partido Colorado comprometió sus votos para aprobar los cambios a la ley de lavado de activos reclamada por el presidente de la República, Yamandu Orsi, y considera que se puede tratar antes de que el presupuesto ingrese para su discusión en la Cámara Alta. El senador Robert Silva dijo que, no obstante, es necesario realizar algunos ajustes que ya fueron planteados en comisión para mejorar la norma y garantizar su efectividad. Estamos dispuestos a aprobar la ley, pero queremos darnos el tiempo necesario para que ello así acontezca y no que se diga y se anuncie de un momento para otro de que se va a aprobar, porque queremos actuar con mucha seriedad. ¿Pero tiene que no sea urgente esto? Entendemos que no debe ser tratado así, porque lo que se quiere hacer para bien puede terminar perjudicando y favoreciendo a lo que se quiere combatir. Y por eso entendemos que la podemos aprobar sin duda antes de que el presupuesto ingrese
al Senado de la República, y eso es lo que le hemos propuesto a la bancada del Frente Amplio, y en principio podemos decir que tenemos una respuesta favorable. Tenemos sí consideraciones que no las estamos haciendo ahora ni las anunciamos, las hemos hecho ya en la Comisión de Hacienda del Senado y creemos muy importante que además se atiendan, no solo las que hemos hecho nosotros, vinieron los escribanos, están convocados los contadores, las propias cátedras, todo eso va a hacer que la ley sea mejor. Tenemos algunas cuestiones que el propio Banco Central nos ha planteado, tenemos otras cuestiones vinculadas a una norma de extradición que generaría complicaciones de diversa naturaleza. Queremos conversar sobre las obligaciones que a algunas profesiones se le establecen, en particular a los escribanos, la redacción de algunos artículos que son altamente técnicos y hay que escuchar a los sectores involucrados. Y nos quedamos en el Parlamento, concretamente en la Cámara de Senadores, donde está nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buen mediodía. ¿Qué novedades tenemos hasta ahora? Gracias, buen mediodía para ustedes también. Muchas novedades en torno a distintos temas, en concreto en lo que respecta al Senado. Finalmente se resolvió, como escuchábamos más temprano a partir de otros legisladores, no tratar de manera grave y urgente el proyecto de lavado de activos, dado que el Frente Amplio llegó a un acuerdo con la oposición para tratarlo, aunque sí antes de que se trate el presupuesto en la Cámara Alta. Para hablar más sobre este tema estamos con el senador Daniel Cayani. Gracias por estos minutos. ¿En qué queda este tema? Bueno, nosotros ayer recibimos la solicitud del Partido Colorado de poder posponer el tratamiento el día de hoy del proyecto de lavado de activos para la semana que viene. Nosotros estuvimos valorando, le solicitamos que también sería importante poder contar también con un tratamiento por lo menos bastante más rápido en la Cámara de Diputados. Y bueno, llegamos a un acuerdo para que la semana que viene se trate el proyecto en el Senado de la República. La idea es que pueda salir con el más amplio apoyo también del Partido Nacional, del Partido Colorado del Frente Amplio, y que antes de fin de año este proyecto sea ley. Y bueno, y que también demos un mensaje importante, que en uno de los temas que son del corazón, la parte más neurálgica del combate al narcotráfico y el crimen organizado, que es perseguir el dinero o parte de los frutos que genera ese dinero mal habido, que es el lavado de activos, se pueda también tener un instrumento más moderno, que incorpore algunos delitos precedentes que ya no existían, que también se puedan mejorar los controles, que haya también más controles cruzados y que bueno, también al mismo tiempo demos una señal política de que tanto todos los integrantes del sistema político sobre este tema tenemos una visión única de tratar de justamente de perseguir a quienes hacen negocios ilícitos y que además cometen crímenes aberrantes en nuestro país. Así que sin duda creo que es una buena, por lo menos acuerdo preliminar, enlentece un poco el tratamiento, que nosotros queríamos también votarlo hoy, pero bueno, también ponderamos que era más importante también tener un apoyo más importante de todos los partidos políticos, porque me parece que también es una señal importante. Ahora, hay ciertos reparos por parte de la oposición con respecto a algunos puntos, por ejemplo, lo que es el tope de las transacciones en efectivo y otros aspectos en cuanto al control. ¿Cómo se van a saldar esas discusiones para poder tener justamente el apoyo de todos los partidos? Bueno, yo creo que en general va a haber un apoyo unánime al proyecto, después seguramente van a haber algunos artículos que van a tener más debate. Creo que todos somos conscientes de que los cambios que se hicieron en la ley de urgente consideración, de aumentar de $4.000 a $150.000 o a su homónimo en unidades indexadas, por lo menos tuvo un efecto no deseado, que es que le permitió, aparte del crimen organizado y el narcotráfico, le puede permitir hacer negocios sin fundamentar el origen de los fondos, y que además eso sobre todo dificulta parte de la trazabilidad del dinero, y además es todo lo que muchos de los organismos internacionales especializados en esta materia nos piden que tratemos también de cambiar. Así que más allá del monto que termine prevaleciendo, el Poder Ejecutivo propone un monto de $40.000, llevarlo de $150.000 a $40.000, creo que va a haber sin duda un ánimo de poder corregir eso
Y bueno, creo que también hay otros elementos que son importantes, que también tienen que ver con mayores controles de los propios organismos, fortalecimiento institucional, mejores estándares en esta materia y bueno, creo que eso sin duda va a redundar en tener mejores instrumentos. Este es un instrumento más que va a tener quienes ejercen la responsabilidad de llevar adelante estas cosas, pero bueno, no es el único y que seguramente nosotros también como Parlamento vamos a tener que debatir sobre una mejora de la ley de financiamiento de partidos políticos y un conjunto también de nuevos estándares, porque en realidad el narcotráfico y el crimen organizado operan en varias áreas, muchas veces se utiliza rendijas legales para meterse en algunos temas y bueno, creo que también es importante que el sistema político dé una señal en ese sentido. Senador, la bancada del Senado aprobó ahora hace unos minutos una moción, una declaración en respaldo de la fiscal de Corte Mónica Ferrero. ¿Qué es lo que dice allí? ¿Cuál es la importancia de que se haya podido llegar a un acuerdo? Bueno, la moción es sobre todo un respaldo a una denuncia, una solidaridad con lo que sucedió el día domingo, el atentado. También es un respaldo a las autoridades nacionales, al Ministerio de Interior, a la Policía Nacional, por la eficiente persecución que se está haciendo de parte de los autores materiales. Ya hay 2 personas por lo menos formalizadas y también poder seguir la pista de quiénes son los autores intelectuales, que muchas veces es lo que más difícil de por lo menos conseguir las pruebas que los incriminen, pero más o menos hay una idea y también al mismo tiempo hacer un llamamiento de todo el sistema político a que estas cosas no ocurran. Lamentablemente esto termina sucediendo hoy, es algo que se ha venido incubando en nuestra sociedad hace mucho tiempo. La propia fiscal Ferrero, cuando era fiscal de estupefacientes, sufrió atentados, la propia atentado de la Brigada Antidroga, el propio atentado en el periodo pasado que sucedió también por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación, al ex inspector general Mendoza. También algunas situaciones con los ministros del Interior, el ministro Martinelli y el ministro Bonomi sufrieron también denuncias importantes en ese sentido, por lo menos amenazas. Y bueno, creo que tenemos que ser enfáticos en que esto no puede suceder en nuestro país y que bueno, al mismo tiempo también dotar a las instituciones de los mejores instrumentos para que esto no suceda. Muchas gracias. La palabra del senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, en el marco, entre otras cosas, de esta declaración en solidaridad con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, a raíz del atentado sufrido este domingo. Gracias, Abril, y seguimos en tema porque justamente en este sentido la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad una declaración de condena al atentado sufrido por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y expresó además su solidaridad con ella y con su familia. En ese marco, la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional dijo que le pareció excelente y muy sensato el posicionamiento del presidente de la República, Yamandu Orsi, respecto a que no es el momento de hablar del nombramiento de un nuevo fiscal de Corte. Muy buenas. Yo siempre digo que cuando Yamandu se plantan determinadas cosas, no tengo ningún problema en respaldarlo. Me pareció excelente lo que dijo, fue una lección a todos. No es momento de hablar de nombramiento de fiscales. Y lo dijo de una manera muy sensata. Sin embargo, hay líderes de la oposición que dicen que no hay que mezclar esto. Me pareció muy bien. Ese Yamandu. Lo quisiera a veces un poco más firme en otras cosas. ¿Está presupuestada Ferrero? No, yo no entro en eso, yo no dije eso. Yo lo único que dije que había que respaldarla, sin saber lo que pensaba Yamandu, yo no me pronuncié en ese sentido. Es lo que dice el presidente, no es momento de hablar de esos temas. Yo creo que si en algo tenemos que aportar, y más con una fiscalía que está trabajando en forma muy seria e independiente. Yo lo que quiero que quede claro, por eso me gustaron mucho las opiniones del presidente, no solamente porque son de principio, sino porque además esta fiscal, que pocos la conocíamos, sabíamos de su existencia, pero no la conocíamos, y tuvimos oportunidad de hablar con ella en la Comisión de Asuntos Administrativos, es absolutamente independiente. Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, encabezadas por el ministro Gabriel Odone, comparecieron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados. Explicaron los cambios que se van a implementar en la exoneración a empresas de zona franca del impuesto mínimo global y la posibilidad de levantamiento del secreto bancario por parte de la DGI con notificación a la justicia.
mecanismo legal mediante el cual a aquellas empresas que son beneficiarias de algún acuerdo en materia de estabilidad tributaria, que no estén comprendidas dentro de los países que están adheridos o que no se formen, sus matrices no están instaladas en los países donde el impuesto mínimo global ya rige, no van a tener que hacer frente al impuesto. Y era uno de los objetivos que nosotros perseguíamos, porque en realidad se trata de proteger los acuerdos y las reglas que el país había establecido un carácter previo. Esto es algo que vamos a dar a conocer ahora, lo vamos a poner por escrito en la ley y es una innovación de las últimas semanas. Estamos introduciendo o alcanzando un cambio que lo que hace es mantener la intervención del Poder Judicial con algunos plazos establecidos, de manera tal de poder cumplir con lo que la OCDE establece en materia de plazos, pero al mismo tiempo porque hemos sido sensibles a entender que las garantías para los contribuyentes están bien custodiadas por el Poder Judicial. El diputado Álvaro Rodríguez Hunter del Partido Nacional apoyó los cambios propuestos por Economía, pero aseguró que no están convencidos de que sean suficientes los 10 días establecidos para que automáticamente se levante el secreto bancario si la justicia nos pide. Cambian sustancialmente lo que fue la propuesta inicial, como también así en lo que tiene que ver con el secreto bancario, que a priori vamos también a escuchar las explicaciones, pero nos llama verdaderamente la atención eso del plazo de 10 días y que si la justicia no se pide se pueda acceder por parte de la DGI a los que están en Uruguay. Estamos de acuerdo para cumplir con la OCDE, con las empresas vinculadas con el extranjero, pero no así con lo local a priori. Pero vamos a escuchar atentamente al ministro, más allá de que evidentemente las respuestas han sido importantes, pero en lo que tiene que ver con asignación de recursos para áreas claves todavía no hemos escuchado, y si bien tuvieron la conferencia ahora, que esperábamos con ansiedad que se anuncien nueva redistribución de recursos, hasta ahora no existieron. Desde el Partido Colorado plantean modificar cambios a los plazos del levantamiento del secreto bancario. ¿Cuál es la postura del Partido Nacional? Bueno, sin duda, un plazo de 10 días en la justicia, todos sabemos que evidentemente la justicia en ese plazo no se va a expedir y por lo tanto se va a poder acceder a las cuentas bancarias. Entiendo los 10 días cuando tiene que ver en un organismo extranjero para cumplir con los requerimientos de la OCDE, pero no así en lo local, y en eso es lo que vamos a estar planteando ahora en minutos. ¿Cuál sería ese plazo considerable? Y bueno, la OCDE exige 90 días, cumpliendo dentro de ese plazo sería algo que sería coherente. Un plazo de 10 días en Uruguay con los requerimientos, con el poco personal que muchas veces tiene la justicia y de recursos, bueno, sabemos que es difícil de cumplir. Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que es bueno el cambio que se hizo y que agrega en el articulado, que agrega garantía de la intervención de un juez para levantar el secreto bancario ante la solicitud de la DGI, pero adelantó que buscará introducir modificaciones que aseguren el derecho de los contribuyentes a la intimidad patrimonial. Rodríguez insistió en que pese a las excepciones anunciadas, el impuesto global perfora la ley de zonas franjas y pone en peligro el desarrollo de las inversiones. Las modificaciones que presenta el Ministerio de Economía realmente no han quedado muy claras, porque allí lo que se establece es que las excepciones a este impuesto se van a establecer por vía reglamentaria, ¿no? Se van a establecer por decreto. No nos parece bueno que se establezcan excepciones por decreto. Las excepciones del no cobro de este impuesto se tienen que establecer por ley. Allí algunas de esas excepciones pueden ser de recibo, pero lo que está claro es que van a haber empresas que están en zona franca que van a tener que pagar. Por lo tanto, hay una vulneración allí a lo que establece la ley. Concomitantemente con esto se trató el tema del secreto bancario y nosotros vimos con buenos ojos, así se lo dijimos al ministro de Economía, el cambio de postura del ministerio en cuanto ahora a agregar la garantía de un juez. El procedimiento por el cual tiene que tramitarse este asunto ante la justicia no quedó claro. En principio no hay noticia al demandado, cosas que nos preocupa. ¿Qué es lo que implica eso? Que la persona a la que se va a investigar sus cuentas no se entera que están siendo investigadas. Bueno, según lo informado en el día de ayer, en lo que nos presentaron, esa persona nunca se enteraría. No nos parece que sea algo que se pueda llevar adelante por determinados principios, incluso constitucionales, ¿no? Hay un tema de la debida defensa que siempre tiene que estar presente en este tipo de procesos.
Y no se puede hacer una especie de pesquisa secreta sin que en ningún momento tenga conocimiento el titular de una cuenta. Entonces nosotros vamos a avanzar en cambios en este artículo, vamos a hablar con el oficialismo, a ver si podemos introducirle algunos cambios. El levantamiento del secreto bancario, tal cual está planteado en la ley de presupuesto, obedece a una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y tiene como problema que el contribuyente no se entera de que se está pidiendo información sobre él, lo que puede implicar una violación al debido proceso y al derecho a la intimidad patrimonial que está en la Constitución. Así lo destacó a MBD Noticias el especialista en Derecho Tributario y socio de la consultora CPA Ferrer, Gianni Gutiérrez. La primera modificación que se había enviado con la ley de presupuesto suponía un levantamiento administrativo del secreto bancario, es decir, la DGI, una resolución fundada, pedía el levantamiento del secreto bancario para el intercambio de información o para investigar a sus propios contribuyentes. En esta segunda modificación que en el día de ayer se planteó en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, lo que se prevé es que participe un juez en la decisión. O sea, la DGI en una resolución fundada le va a pedir al juez levante el secreto bancario porque entiendo que existen evidencias en el caso de los contribuyentes locales que no se están pagando correctamente los impuestos y pide el levantamiento. El juez va a tener 10 días para expedirse. Si no se expide, se considera que hay un silencio, que el silencio es positivo, es decir, que hay una autorización. Y el problema de este proceso es que no se le da, el contribuyente no sabe que se está pidiendo información acerca de él. Es un proceso que es a espaldas del contribuyente. Ese es uno de los posibles cuestionamientos que pueda tener. Para el levantamiento a efectos del intercambio de información también va a ser lo mismo. Se va a decir que se van a tener que presentar en resolución fundada el pedido de información que viene de un fisco extranjero, pidiendo el levantamiento a la sede judicial, y también si el juez no se expide en esos 10 días hábiles, se va a considerar que está la autorización dada, entonces se va a comunicar al Banco Central y el Banco Central comunicará a las distintas entidades financieras para que den la información correspondiente a esa persona física o jurídica respecto de la cual se está pidiendo el levantamiento del secreto. Y en el marco de la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados del inciso 16 del Presupuesto Nacional, correspondiente al Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, pidió a los legisladores una partida especial para la custodia de las sedes judiciales. El jerarca advirtió que el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, constituye una agresión a toda la institucionalidad. El hecho de la fiscal Ferrero fue un hecho lamentable que demuestra que no se atacó solo a la persona, se atacó a la institucionalidad. Y hay que actuar en consecuencia. Disculpe, pero... Bien, le hago la última consulta. Usted hablaba sobre las custodias policiales que tienen algunos de los jueces. ¿Qué tan habitual es esto y qué otras medidas se pueden tomar? No, los que tienen custodia policial son los jueces de crimen organizado. Los demás, las oficinas no tienen prácticamente, son muy pocas las que tienen custodia. Y es importante tomar custodias en las oficinas porque pasan muchos hechos y hay que evitarlos. ¿Se prendieron las alertas a raíz de lo ocurrido en el Poder Judicial? ¿Cómo se han manifestado? Eso venimos reclamando, es uno de los pedidos dentro del presupuesto. ¿Cuál dice usted? Que se aumente, que se ponga un rubro para custodias en las sedes. El nuevo embajador de la Unión Europea en nuestro país, Petros Mavrichalis, dijo que aún no hay fecha para la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y el bloque europeo, pero destacó su optimismo de que se produzca a la brevedad. La relación que tenemos entre la Unión Europea y Uruguay es una relación muy rica, muy buena, muy profunda, también con el acuerdo que hemos firmado, que vamos a firmar en breve con Mercosur, que va a profundizar todavía estos lazos, y entonces mi expectativa es reforzar esta relación tan rica y apoyar en Uruguay en todos sus esfuerzos. Y espero ver durante mi mandato la entrada en vigor provisional, por lo menos, de los aspectos comerciales de nuestro nuevo acuerdo. Yo creo que hay una voluntad de parte de la Unión Europea, de sus instituciones, andar adelante. Luego somos una organización democrática de 27 Estados miembros, cada uno tiene su posición, cada uno tiene sus intereses, pero es una labor que hemos emprendido de convencer a todos y cada uno
de la importancia de este acuerdo y de la relación entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Hay fecha para esa firma? No hay fechas todavía, pero estamos trabajando para conseguirlo en cuanto antes. Volvemos ahora al Parlamento, donde se encuentra nuestra compañera Abril Mederos. Abril, ¿qué novedades hay hasta ahora? Gracias, Pilar. Más actividades por aquí porque se acaba de realizar el lanzamiento del mes de las personas mayores por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos con su directora, Marianela Larzábal, para contarnos sobre cuáles van a ser las estrategias que se presentaron para el periodo en esta oportunidad. Bueno, desde INMAYORES promoviendo la participación de las personas mayores, lo que es el artículo 8 de la Convención. El lema este mes es "La voz de las personas mayores transforma realidades", porque la participación en todos los ámbitos de la vida social, político, familiar también, y escuchar a las personas mayores sus aportes y promover que se organicen y que participen y se incluyan en la sociedad, transforma a toda la sociedad. En esa línea estamos este mes con más de 45 actividades en todos los departamentos del país. Tenemos el Encuentro Nacional de Personas Mayores el 24 de octubre y un montón de otras actividades que pueden buscarlo en las redes sociales de INMAYORES que se están lanzando a partir del día de hoy. Y también estamos contando cuáles son las líneas de trabajo de aquí en adelante. Por un lado, ya estamos trabajando en la construcción del tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez de forma participativa, en consejos consultivos ampliados, en mesas de trabajo temáticas, con distintos aportes de las distintas instituciones. Y bueno, también para el año que viene vamos a estar promoviendo la participación a través de fondos concursables, fondos semilleros, para promover proyectos sociocomunitarios colectivos de personas mayores que fortalecen el tejido social. También vamos a estar dentro de los problemas y las necesidades que tenemos es ampliar el dispositivo de atención a las situaciones de violencia, abuso y maltrato a todo el país. Al día de hoy es metropolitano, entonces fortalecer eso, fortalecer el equipo de regulación con la estrategia de fiscalizar los establecimientos de larga estadía y llegar a más y que haya más establecimientos con certificación social. Entonces tenemos una línea de trabajo en ese sentido y después un programa incubadora para pensar soluciones habitacionales alternativas, proyectos cooperativos, colaborativos, apoyando planes piloto en ese sentido, siempre articulando con un montón de otras instituciones que tienen que ver con estas temáticas. También promover un sello vejeces que tiene que ver con estimular a las buenas prácticas de las instituciones públicas y privadas para recibir a las personas mayores en distintos locales y promover la participación y la inclusión. Eso entre algunas de las otras cosas que estamos haciendo, que también la capacitación, la formación, el fortalecimiento de campañas de sensibilización para cambiar algunos prejuicios, mitos y estereotipos que como sociedad reproducimos naturalmente y poner en la agenda el tema de las vejeces y hablar de los desafíos que implica y dejar de reproducir esos mitos y prejuicios para poder soñar qué vejeces queremos construir como sociedad uruguaya y poder generar que las personas vivan en esa etapa de la vida de una forma digna, feliz y en condiciones adecuadas y con proyectos que garanticen que esa etapa de la vida no esté afectada con temas de salud mental y otros más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de la directora del Instituto Nacional de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social en el marco de este lanzamiento del mes de las personas mayores. 20 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Recordemos que la máxima es de 22. El Sistema Nacional de Emergencia cesó la alerta pública de nivel rojo para personas y animales en situación de calle que estuvo vigente desde el pasado 23 de junio. En 97 días del operativo se atendió un total de 266.969 plazas a nivel nacional. En promedio, la ocupación diaria fue de 2.230 plazas y se registró un pico de asistencia con 3.007 usuarios el día 21 de agosto. Hoy el sistema de protección social en Uruguay, sin contar los centros evacuados que dieron una respuesta contingente durante la alerta, abarca
con respuestas que implican el alojamiento de personas a más de 7.800 personas por día. Esto es, la gente que pide un cupo diariamente y personas que están en sistemas de 24 horas, que ya eran de 24 horas antes de la alerta, en propuestas específicas para mujeres con niños, niñas y adolescentes, en propuestas específicas para personas que necesitan cuidados especiales, en propuestas de viviendas con apoyo, de salud mental, y en otras propuestas de innovación social que se han venido desplegando en distintas administraciones. 7.800 personas por día. Estaba calculando que si nosotros contabilizamos estos cupos y los multiplicamos por los 97 días que duró la alerta roja, pensando en los 97 días que vienen después de la alerta roja, son 756.600 respuestas. Es un montón, es mucho. En el sistema de contingencia, en el de respuesta diaria, podemos, con los 2.750 cupos que tenemos permanentes en el Ministerio de Desarrollo Social, dar respuesta en un lapso también de 100 días a 266.000 personas, como se pudo hacer durante la alerta, 266.000 plazas, ¿no? Donde obviamente hay muchas personas que permanecen día a día, noche tras noche, pero me parece muy importante que manejemos estos datos para dimensionar lo que es esta situación. Esta es una situación que a nosotros lo que hace es exigirnos todos los días muchísimo más. El problema es de una dimensión enorme, la respuesta ha ido escalando y escaló a dimensiones inéditas en la historia del país, pero esto da cuenta de una dimensión de un problema social y humanitario que como país tenemos que seguir abordando. Según el informe, el Instituto Nacional de Alimentación distribuyó más de 92.000 viandas en Montevideo y el Ministerio de Defensa elaboró 104.409 raciones de comida. Y seguimos con este tema de la mano de nuestro compañero Federico Yurkovich. Federico, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Buen mediodía. Exactamente, estamos en el barrio La Guada, en Guatemala y Cuarein, espacio enlace de la Intendencia de Montevideo, por los 97 días posteriores a la alerta roja que decía el ministro, pero también para los que vienen después. De esos 97 días hay una actividad que se está desarrollando aquí en el marco de la primera estrategia de abordaje integral para las personas en situación de calle. En el informativo, Pilar, hemos seguido parte de esas actividades y hoy se está cerrando una primera etapa, podríamos decir, de diagnóstico, de intercambio de la situación en Montevideo de cara a esta estrategia. Por eso vamos a hablar a partir de ahora con Soledad Brandon. Ella es directora departamental de Montevideo. Y no me va a salir correcto el nombre de la Dirección Nacional de Territorialidad del MIDES, que es ahí a donde pertenece, pero en todo caso me corregirá y me aportará concretamente qué es lo que está pasando por terminar de pasar aquí hoy. Bienvenida. Buenas. Bueno, primero agradecerles la presencia. Lo que estamos cerrando hoy es una etapa de las mesas interinstitucionales de políticas sociales, ampliadas y participativas, donde recibimos a vecinos, vecinas, personas que hoy están habitando la situación de calle, colectivos, otras instituciones del Estado. En eso nos dividimos como en 3 instancias, una en el este, que fue en Sacude, otra en el oeste, que tuvimos ahí la recepción del Mercadito Victoria, y hoy en este espacio, hoy estamos trabajando con vecinos, vecinas e instituciones de los municipios B, 6CH. En esa lógica, 2 preguntas básicas, que es ¿cómo es la situación de calle en los barrios de cada municipio? Y la segunda pregunta es armar entre todos y todas un mapeo de los recursos que hay, barriales, comunitarios, institucionales, para la atención a esa situación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ir integrando cada vez más capilaridad, más finito, a esto que nosotras hacemos, que es la gestión territorial del Ministerio, y a tener una visión integral de lo que pasa no solo acá, sino en todo el país. Así que esta lógica se va a ir replicando en los 19 departamentos. Contame, porque también participan personas que viven en esa situación, como tú decías, que estaban dentro, también atendidas dentro de esta alerta nacional por el frío. ¿Qué esperaban? ¿Se veían que terminaba esto? ¿Qué decían? ¿Cómo ven esta posibilidad? Bueno, hoy particularmente para nosotras era una instancia fundamental. Están varios usuarios y usuarias de un refugio que está localizado en el municipio B, que ellos desde la primera instancia, ya en agosto, en el espacio modelo, planteaban la necesidad de contar con un espacio de 24 horas. Ese pedido y ese armado de estrategia que fue entre la organización que gestiona el espacio del refugio y los usuarios y las usuarias,
dio grandes frutos. Para nosotros el trasladar esas experiencias que se dieron durante la alerta son las claves para la construcción de otro tipo de atención a las personas que pueden eventualmente evitar la situación de calle, porque es algo que es parte de una trayectoria de vida que no la tiene que definir, o por lo menos eso es lo que nos proponemos, sino que puede ser parte de la narrativa de la vida, que no lesione, que no lastime, que no dañe, y que puedan generarse otras alternativas posibles. Entonces, sin la voz de los y las protagonistas no hace mucho sentido nada de la planificación de la política pública, y por eso la construcción es desde los territorios y con la voz de los y las protagonistas como insumo fundamental. Contanos, si podés, qué datos han relevado, cuál es la realidad en las distintas zonas de Montevideo en cuanto a cantidad de gente y recursos, como tú decías. Bueno, ahí tenemos realidades diferentes en clave de que la situación de calle tradicionalmente se concentró en la centralidad de la ciudad de Montevideo, como en todas las grandes ciudades del mundo. No somos una gran ciudad del mundo, pero sí somos la capital del país, y en eso después se fue extendiendo hacia la periferia. La periferia también tiene realidades que son más precarizantes de cómo se habita la calle. ¿Por qué? Porque los medios para sostener la vida, el rebusque cotidiano, es bien diferente cuando estoy habitando un barrio de la periferia que cuando estoy habitando la centralidad. Pero también en la periferia se generan otras estrategias que nosotros le decimos como protectoras de las personas. ¿Por qué? Porque los barrios funcionan mucho más como comunidades vivas. Entonces yo en el centro tengo, sí, mucha vida comercial, pero tengo un horario en el que ese espacio está más activo, más latente, y hay otro en el que queda como más en reposo. Quienes habitan los barrios probablemente tengan menos espacios para recurrir o menos estrategias como institucionales, pero sí hay otra mirada de sus vecinos, de sus vecinas, de la construcción de cotidiano, que también es protectora. Entonces, esto es un tremendo aprendizaje del que queremos multiplicar, y también tratar de generar otra acción como ministerio, no como direcciones en particular, sino mirando a las personas como somos, en una cuestión integral. Soledad, en cuanto a cantidad de gentes por territorio o en el departamento, ¿han llegado a un número de esta administración que puedan decir cuánta gente está viviendo en la calle o en situación de calle? Ahí tenemos diferentes realidades. Capaz que lo que está bueno es, ayer cuando se presentó el cierre de la alerta de roja por frío polar y la evacuación y demás, ahí teníamos en un pico de unas 1.500 personas atendidas en el sistema del Ministerio de Desarrollo Social y otras casi 500 personas en Montevideo atendidas en los espacios de contingencia. Ahí tenemos un grueso de 2.000 personas que transitaron. Ahora, la demanda es superadora, porque en realidad el flujo es eso, es flujo. Es bastante dinámico, hay personas que habitan transitoriamente la situación de calle por cuestiones de emergencia habitacional, por cuestiones de precariedad laboral, eso va alternando. Con lo que cerramos es con ese número de 2.000 personas que se cobijaban nocturnamente, lo que no implica todas las personas que habitan la situación de calle o eventualmente habitan la situación de calle, y esa es la lógica que queremos superar y tratar de atender de manera global. Gracias, Soledad. Muchas gracias. Volvemos contigo, Pilar. Entonces, 2.000 personas directamente, podremos decir, vinculadas o que están viviendo esta realidad que impacta y habla de la sociedad en la que vivimos todos y todas. Pilar, seguimos contigo. Muchísimas gracias, Federico. Gran desafío entonces. Y vamos a otros temas, porque hoy se inaugura el mes rosa por el cáncer de mama. Mujeres jóvenes de entre 30 y 45 años con sobrepeso y que no han sido madres o tuvieron una maternidad tardía integra el grupo de población que registra un incremento de mortalidad del cáncer de mama en Uruguay. El profesor grado 5 de Oncología de la Universidad de la República, Gabriel Krieger, responsable de la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas, señaló que nuestro país dispone de todos los tratamientos para efectivamente tratar esta enfermedad. La incidencia se ha mantenido estable del cáncer de mama en los últimos años y ha decaído un poquito la mortalidad. Bienvenido sea eso, sobre todo por el advenimiento de dos factores: la mamografía y las pacientes que se lo hacen, la concientización que ha tenido la gente con la mamografía, y los nuevos tratamientos que han bajado la mortalidad en cáncer de mama. Pero, lamentablemente, si bien para todos los grupos etarios esto se ha dado, tristemente en la población joven, la población menor de 50 años, es donde el incremento en la incidencia y por sobre todo en la mortalidad ha tenido pasos, te diría, casi logarítmicos.
Krieger señaló que Uruguay tiene todos los tratamientos y recursos disponibles para tratar el cáncer, incluso tratamientos personalizados como los que ofrece el Hospital de Clínicas, con 4 equipos para evitar la caída del pelo, que tiene una efectividad de 80%. Pueden venir de cualquier mutualista, pueden ser iniciativas, la mayoría son los pacientes que saben que existe, hablan con su médico en la mutualista, que es el médico oncólogo que lo trata, y ellos lo derivan al Hospital de Clínicas. Inclusive muchas mutualistas le mandan la medicación al Hospital de Clínicas para que se haga el tratamiento. No todas, tristemente, ojalá fueran todas, pero bueno, la gran mayoría manda. Entonces el paciente lo único que tiene que costear, que es muy accesible, es el uso del sistema automatizado, que tiene un costo, refrigerante, los cascos especiales, son gorras de neopreno, etcétera, que se importan. En el marco del Mes Rosa, como se llama octubre para sensibilizar sobre el cáncer de mama, el Hospital Universitario realizará diversas actividades. Seguimos compartiendo informaciones en MBD Noticias. La Administración Nacional de Educación Pública reinstaló la Comisión de Educación Sexual Integral. La referente del área, Patricia Piri, señaló que durante la pasada administración, la política pública sobre educación sexual integral fue desarticulada. Cuando iniciamos la administración había una inactividad, si bien a nivel de los documentos curriculares la educación sexual estaba explícitamente, a nivel de implementación de la política pública había una inactividad. La encontramos muy desarticulada y puntualmente en educación inicial y primaria había una omisión en lo que refiere explícitamente a educación sexual. En lo que, sobre todo, como se venía implementando en el periodo anterior, cuando estaba vigente el programa de educación sexual, que estuvo vigente hasta el 2019, se implementaba fundamentalmente a través de la formación a las maestras, y bueno, eso dejó de existir en el marco de la administración anterior, por tanto no había implementación de esa línea en educación inicial y primaria. Se eliminó de la formación del profesorado. Entonces los futuros docentes de secundaria no tienen formación en educación sexual en el marco de la transformación curricular integral. Estamos coordinando todo el trabajo de la Comisión de Educación Sexual Integral. Por otra parte también en el marco de estas actividades estamos llevando adelante espacios de formación y capacitación docente y de diálogo con los estudiantes, y también estamos trabajando en los extremos de la resolución de ESI, de Educación Sexual Integral, que tomó el CODICEN el 6 de mayo del presente año, que buscaba sistematizar los marcos curriculares de cada nivel y hacer propuestas. La flotilla global Sumud, o Flotilla de la Libertad, que viaja con ayuda humanitaria a Gaza, ha entrado en esta jornada en una zona de alto riesgo de interceptación por parte de Israel y continúa su ruta hacia el enclave palestino. El viaje se realiza en medio de denuncias de ciberataques y el pedido de varios gobiernos europeos de que se respete la integridad de quienes participan. Un video en directo transmitido desde 6 barcos muestra que el grupo de embarcaciones continúa avanzando, aún sin ser interceptado por las fuerzas israelíes, pero informaron que mantienen la alerta al entrar en la zona donde las flotillas anteriores fueron interceptadas o atacadas. Poco antes, la organización había asegurado que la tripulación se encontraba en alerta máxima, en tanto había aumentado la actividad de drones sobre la flotilla y varias embarcaciones no identificadas se acercaron a algunos barcos peligrosamente, incluso con las luces apagadas. Los gobiernos de España, Italia y Grecia hicieron un llamado a Israel a no agredir a esas embarcaciones humanitarias, luego de que buques militares de Israel realizaran maniobras peligrosas dañando sus sistemas de comunicación en lo que fue calificado como un ciberataque. La flotilla global Sumud está compuesta por más de 40 barcos civiles con unos 500 pasajeros, entre ellos parlamentarios, abogados y activistas, como la activista climática sueca Greta Thunberg. Hasta aquí llegamos con esta edición mediodía de MBD Noticias, en la actualización informativa en la edición central 18:30. Nosotros volvemos mañana a las 8 en punto aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien, buena jornada.
El senador Eduardo Brenta del Frente Amplio dijo que las modificaciones planteadas a la ley de lavado de activos posicionan bien a Uruguay en el mundo con relación a la trazabilidad del dinero que proviene del crimen organizado. La senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional dijo que le pareció excelente y muy sensato el posicionamiento del presidente de la República, Yamandu Orsi, respecto a que no es momento de hablar del nombramiento de un nuevo fiscal de corte. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, pidió a los legisladores una partida especial para la custodia de las sedes judiciales y advirtió que el atentado a la fiscal de corte, Mónica Ferrero, constituye una agresión a toda la institucionalidad. El nuevo embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis, dijo que aún no hay fecha para la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y el bloque europeo, pero destacó su optimismo de que se produzca a la brevedad. Mujeres jóvenes de entre 30 y 45 años con sobrepeso y que no han sido madres o tuvieron maternidad tardía es el grupo de población que registra un incremento de mortalidad del cáncer de mama en Uruguay, dijo el profesor grado 5 de Oncología de la Universidad de la República, Gabriel Krieger. La flotilla global Sumud o Flotilla de la Libertad, que viaja con ayuda humanitaria a Gaza, ha entrado este miércoles en una zona de alto riesgo de interceptación por parte de Israel y continúa su ruta hacia el enclave palestino. El viaje se realiza en medio de denuncias de ciberataques y el pedido de varios gobiernos europeos de que se respete la integridad de los participantes. El presidente de la República, Yamandu Orsi, viajará a Italia en octubre para participar del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que se celebra el 16 de octubre con el tema Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores y coincide con el Día Mundial de la Alimentación. Previamente visitará Bruselas en Bélgica. Orsi será el único mandatario de América Latina que hablará en el organismo internacional acerca de la problemática de la seguridad alimentaria. En paralelo a la mencionada intervención mantendrá un encuentro oficial con su par italiano Sergio Mattarella y será recibido por el Papa León XIV.